Bueno, y en el caso del último ejercicio, el ejercicio 9, tenemos un rectificador de onda completa con puente de diodos, pero lo que se agrega es este capacitor. El ejercicio en sí es sencillo, pero lo importante es ver ese capacitor qué función cumple. Eh, los capacitores lo que hacen básicamente es almacenar energía. Entonces, nosotros lo que vamos a ver en la salida, ¿se acuerdan que en el ejercicio anterior tenemos rectificada la onda? Entonces vamos a tener un montón de montañitas positivas de voltaje eh, que, como habíamos dicho, nos vamos acercando cada vez más a lo que es la tensión continua, que es lo que queremos hacer con estos rectificadores. Son los que están en cualquier fuente de continua que ustedes utilicen. Fíjense lo que pasa, lo que hace este capacitor es almacenar energía y luego esa energía se la entrega a esta carga. ¿Qué va haciendo? Este capacitor apenas empieza a tener voltaje, fíjense que va, está en el mismo, en una malla que es paralela a la malla que tenemos de la resistencia de carga, entonces van a tener el mismo voltaje. Y fíjense que lo que va a hacer es va a ir cargando el voltaje y en un momento, en el momento en el que ya no hay más carga, digamos, empieza a bajar la tensión, lo que va a hacer es largar, ese voltaje lo va a entregar, se lo va a entregar a la resistencia de carga hasta que de vuelta se va a cargar y cuando empieza a haber voltaje negativo le entrega el voltaje a la resistencia de carga, se vuelve a cargar y así sucesivamente eh, eh, y luego volviéndose a cargar el capacitor, entonces genera esta tensión que se le llama tensión de rizado, que es lo que estaríamos calculando, que la fórmula de la tensión de rizado es la fórmula sencilla. Tenemos que calcular la corriente que tenemos en la resistencia, que la vamos a calcular utilizando el voltaje que cae acá, que cae entre estos dos puntos, que bueno, eso es lo mismo que calcular el voltaje en el ejercicio anterior. Y lo que hay que hacer es dividirla, la corriente, por la frecuencia multiplicada por la capacitancia del capacitor, que es este numerito que está dado en este caso en microfaradios. Entonces deberíamos multiplicar la frecuencia, pero ojo que la frecuencia que tenemos nosotros en la salida del rectificador en esta resistencia de carga, acordémonos que es la mitad de la frecuencia que teníamos, por ejemplo, en un rectificador de media onda. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros la frecuencia es la cantidad de veces que se repite el ciclo, que en este caso el ciclo sería esto, nada más la mitad de lo que tenemos en la entrada. Acuérdense que el ciclo de entrada es el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. En cambio acá el ciclo es la mitad, entonces vamos a tener la mitad de la frecuencia que hay en la entrada. Eso a tener en cuenta. Entonces terminaríamos reemplazando la corriente que hayamos calculado dividido 30 Hz por 100 microfaradios.